Hola, mi nombre es Rodrigo Cañete y voy a hacer la pastelítica, es decir, la reseña de la muestra de Diane Arbus en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, de la colección Constantini. Me interesa no solamente referirnos a la muestra en sí, cuya crítica es muy limitada, porque es básicamente una curación hecha por Jeff Rosenheim del Metropolitan Museum que sorprende un poco porque en realidad la institución que está vinculada con la carrera de Arbus es el MoMA más que el Metropolitan, porque de hecho ahí tuvo lugar, en el MoMA digo, en el contexto de la institucionalización curatorial de la fotografía como arte modernista, tuvo en 1972 la muestra póstuma de Diane Arbus tras su suicidio en 1971. Y es interesante el modo en el que en la conferencia que dio Jeff Rosenheim en el Malva se refiere a la muestra, a la obra, a la oportunidad que tenemos los argentinos. A mí realmente no me gusta usar el concepto de colonización cultural porque no creo que sea así. Lo que sí hay una naturalización de un discurso por el cual se impone sin explicar y sin mayores razones un canon. Y esto es lo que podemos ver en Jeff Rosenheim. Veamos. I'm sure that a few of the images I will show will make some of you uncomfortable, as they do me at times. I am particularly interested in beginnings. Why do artists do what they do, and how did they get their start? This exhibition looks at the first 7 years of Diane Arbus's work. And as I said, I think some of us will be uncomfortable with some of the images, but then again, don't we experience the same sense of cultural trauma or aesthetic achievement or gravitas at looking at some of the greatest portraits and works of art like Goya or Velázquez, or for that matter in the precise details of humanity found in something like Flaubert's Madame Bovary. I'm sure you were aware that these last two pictures, the diaper derby and the identical twins, have been performing their magic on viewers for now almost 50 years. And I know they will stand the test of time, as they have and are like those works by Rembrandt or Manet or Lucian Freud. I am convinced that she is one of the greatest picture makers in any medium that we have ever known. Como Jeff Rosenheim dijo, la exhibición se focaliza en la primera parte de la vida de Arbus. 2/3 de las fotos no fueron mostradas antes de esta muestra, fueron las encontradas en el Met, y ahí la relevancia del Met, pero digamos son fotografías menores. Y algunas de las cosas que plantea Rosenheim respecto del canon, como por ejemplo, cuando compara el modo en el que Arbus trata a los freaks o a los cuerpos bajos, digamos, y los compara con el modo en el que Goya o Diego Velázquez trataban a los mismos sujetos, plantea un problema que tiene que ver con que en Arbus hay un tratamiento del sujeto muy diferente al tratamiento humanista que tiene Velázquez, por ejemplo, en su retrato de su esclavo, Juan de Pareja, o de la locura de algún enano como Calabacillas, o en el retrato de los enanos como figuras que están en control de sí mismos, digamos, más allá de su carácter de enanos. Digamos, creo que esa comparación es poco feliz, y para esto tenemos que, porque digamos, en base a esa comparación entre Arbus y Velázquez y Goya, pasa Jeff Rosenheim a decir que la obra, sin explicar demasiado, que la obra de Diane Arbus
resistió la prueba del tiempo y ya con 50 años puede ser comparada con la obra de Rembrandt o Manet. Es decir, el nivel de bajada de línea, yo hasta diría irresponsable, de esta persona del Met es un poco sorprendente. A mí me sorprendió. Yo no creo que esta persona hable así en New York. Esto es, por eso me interesa esta pastelítica, plantear cómo de golpe el discurso se adecua al destinatario. Un análisis de la muestra que hace Arbus tanto en el 72 como esta, en donde se muestra una serie de monstruos, freaks, personalidades border, feos en la mayoría, inclusive los que son lindos son mostrados como feos, usando ropa que no les queda bien. Digamos que hay un mensaje antihumanista que en el contexto de la fotografía norteamericana tiene que ser puesto, por ejemplo, en contexto de la fotografía de la serie Family of Man de Edward Steichen de 1955, cofundador con Alfred Stieglitz de Photo Secession, que es de alguna forma el primer gran blockbuster fotográfico, y el segundo gran blockbuster fotográfico es el de Diane Arbus en 1972, después de su suicidio. Y la diferencia entre Family of Man, entre Steichen y Arbus, es que Steichen es un humanista. Steichen quiere que el espectador se identifique con el sujeto, mientras que el mensaje, más allá, por eso no puedo permitirle a este Jeff del Metropolitan en el Malva que haga la comparación tan feliz y tan fácil y tan liviana con Velázquez, porque Velázquez era un humanista como Steichen y Diane Arbus, como voy a probar acá, es una antihumanista que hace a la gente patética y repulsiva sin generar compasión. Es decir, sin ir más lejos, Joe Rosenheim dice en más de una oportunidad que estas imágenes nos pueden choquear. Entonces, digamos, esto ya plantea una contradicción en términos que me gustaría explorar, ya que el hacer a la gente patética hace que lo inaceptable tienda a naturalizarse. Es decir, hay una suerte de aceptación de lo inaceptable a través de, según vamos a plantear acá, y en esto estoy siguiendo a Susan Sontag, por ejemplo, en base a la distancia y el privilegio, y concretamente a la distancia que el medio fotográfico impone por definición, pero esto se suma una serie de operaciones que hace Arbus en las que nos muestra que hay otro mundo y ese mundo puede ser encontrado dentro de nuestro. De hecho, Arbus saca sus fotos a la vuelta de su casa, digamos, es decir, no se va a Kenia, sino que saca las fotos en New York. Sus parejas, por ejemplo, son raras, tanto hetero o gay. En esto es totalmente indiscriminada. Hay una foto que es el joven de la marcha pro guerra, que es totalmente friki. Podemos decir entonces que la autoridad de estas fotos descansa en el contraste entre lo freak del tema y la calma, o yo diría casi, en inglés sería the matter of factness, es decir, la objetividad, supuesta objetividad con la que la cámara trata a estos sujetos. Que en realidad esto lo transforma Jeff Rosenheim en algo así como tolerancia democrática, pero me gustaría explorar un poco más eso porque después dice algo Rosenheim que también se contradice. Digamos que la mirada casi pretendidamente científica de Diane Arbus, es decir, la cámara está ortogonalmente puesta enfrente de los sujetos, siempre está puesto casi a la misma altura y a la misma distancia, es decir, hay algo casi como de vidriera en esto, o de repisa, en el modo que todo está en el mismo lugar. Y no es una mirada voyeur o espía, sino que es una mirada institucionalizada, es una mirada generalmente que tiene lugar de un poquito más arriba que el sujeto y siempre es institucional, es una mirada muy, muy naturalizada. Entonces, una de las preguntas que, por ejemplo, Sontag se hace en su análisis ético
de este tipo de fotografías es qué sintieron los sujetos tras ser retratados. ¿Sabían cuán grotescos son? Bueno, parecería que no. Digamos, porque hay un prerequisito en las fotografías de Argus, en donde tiene que haber una necesaria inconsciencia que excluye a aquellos que saben que sufren. Es decir, por ejemplo, no tenemos en Argus fotos de víctimas de accidentes, fotos de discapacitados, no tenemos fotos de exiliados, no tenemos fotos de guerras. Es decir, tenemos fotos de gente que cree que no es freak, pero que nosotros sabemos que es freak. Y esto está planteando una diferencia ética, donde nosotros sabemos algo que ellos no. Y estamos estamos aprovechando esto. Digamos, de alguna forma hay algunas fotos, digamos, de Argus, como de ciertas parejas normales, entre comillas, que son las que parecen que más sufren. Pero la gran mayoría son absolutamente comédicas en la inconsciencia de su propia anormalidad. Digamos que en el mundo de Argus los sujetos siempre parecen estar revelándose frente a nosotros. Es decir, hay algo que siempre nos están mostrando que ni ellos saben que tienen. Y no hay un momento decisivo, sino que esto es constante. Y esto, digamos, por ejemplo, el modo en el que los sujetos miran a la cámara es casi, por definición, freak. Es decir, hay algo del modo en el que miran fijo a la cámara, de manera a esa cámara objetiva, que hacen que parezcan desequilibrados. Es decir, y en ese sentido se puede comparar a la fotografía, por ejemplo, de Lartigue, con las mujeres en Longchamp, con las de Argus y la mujer con el velo en la Quinta Avenida. Es decir, siempre hay algo que tiene que ver con que el sujeto de Argus no sabe lo que es. Y en la retórica visual de la fotografía, la frontalidad que usa Argus es sinónimo de franqueza, es sinónimo de solemnidad, es sinónimo de revelación de la propia esencia. Es decir, Argus somete a sus sujetos a este registro visual para el que ni ellos ni nosotros estamos preparados. Y quizá por eso es que Jeff Rosenheim dice 2 veces que estas fotos nos pueden choquear, aunque realmente decir que estas fotos nos pueden choquear en el 2017 es un poco patronizing, ¿no? Es decir, acá viene el tema de con quién se cree que estamos hablando. Y además hay que decir una cosa, estas fotos ya no eran choqueantes en la década del 60. La década del 60 era el momento de la transición y el momento en el que estos sujetos ya estaban en el mainstream. Ella no los descubrió, ella. Y si los descubrió, la pregunta es ¿para quién los descubre? Y posiblemente los descubre para gente como ella. Y ahí es donde viene Jeff Rosenheim, que nos cuenta. She was a graduate of a private school called Ethical Culture in Fieldston, and when she graduated in 1940, she almost immediately got married. She did not go to college or university, and she began making photographs in the 1940s when her husband gave her a camera as a gift. For 10 years or so, she ran a fashion photography business, but she didn't consider this her own work. It was somewhat applied photography. She was the stylist, and her husband, Alan, was the photographer. When she saw her pictures published in Glamour and in Vogue and in a magazine called 17, she also worked for ad agencies. These pictures meant very little to her, and that is an interesting story in itself. She did not begin to number her first roll of film until 1956. That's when she left more or less her partnership and began to photograph on the streets. What she was doing in the studio was not what she could do on the streets. And she officially ended her partnership with her husband and began to work independently. She took classes with photographers like Berenice Abbott, the documentarian who collected Atget's negatives and made them popular, Alexei Brodovich, the Russian designer and art director,
And then Lisette Model, a great Viennese expatriate photographer who moved to New York and taught many photographers that we know. Digamos, ella es una judía burguesa con pretensiones de chic e indignación de New York que de golpe tiene su crisis de los 40 y sale a retratar lo que ella cree que es choqueante y claramente lo que este señor Jeff con su traje y su corbata y haciéndose el extranjero en tierra oriental, orientalizante, encuentra tan maravilloso. Pero digamos que para lograr esta frontalidad que vemos en las fotografías de Arbus, tiene que haber cierta familiaridad con el sujeto. Pero, y yo creo que ahí está la clave de la fascinación de cierto público con, por ejemplo, Jeff, con las fotos de Diane Arbus. Porque en realidad la fuente de valor artístico de la foto no está en la imagen, como él dice, sino que está en la fascinación por cómo ella logró que estos monstruos se estuvieran tan cómodos para ser retratados tan frontalmente y de tanta distancia. Es decir, acá, por ejemplo, la diferencia con Nan Goldin, que Nan Goldin se mete en ese mundo, teóricamente, mientras que Diane Arbus no se mete. Diane Arbus negocia, casi como si fuera una periodista de guerra, negocia la entrevista y hace las fotos en cuestión. Pero además, el tema del suicidio de Diane Arbus, que Jeff lo usa como que la familia estuvo triste y no largó las fotos, y no largó una serie de fotos, pero Arbus se suicida, y esto, si vamos a hacer buena crítica, esto en 1971 es el suicidio, y la gran retrospectiva es en 1972, con lo cual, en realidad el suicidio, casi como todo suicidio de este tipo de figuras, Kurt Cobain, por ejemplo, se traslada a la apreciación del trabajo de Diane Arbus a modo de apoteosis. Es decir, Diane Arbus de golpe pasa de ser una cheta de New York que no quería trabajar más en fashion y que le saca fotos a los freaks, a ser algo más santificado. Y es acá en donde me interesa quedarme un poquito, porque, digamos, su suicidio parece haber garantizado que su trabajo es honesto y no voyerista, que es compasivo y no frío. Y como ya sabemos, este tipo de fotos no son compasivas, no son humanistas, sino que son distantes. Además, el suicidio transforma a la foto en algo así como un instrumento de martirio, es decir, casi como que ella sufrió tanto para lograr hacer esto, para poder liberar a esta gente, y finalmente por ese dolor se mató. Todo esto es imaginación de Jeff, nosotros, el espectador, y el modo en el que la industria cultural fabrica el fenómeno. Sobre todo, estamos hablando de Jeff, uno de St. Louis, que va a Nueva York y está empleado para transformar a la fotógrafa neoyorquina en Canon a disputar espacio con Velázquez, Manet y Rembrandt. Está loco. Y digamos, el suicidio de ella también creó la impresión de que lo que vemos es algo que tiene que ver con la conciencia del fotógrafo. Es decir, tiene que ver con lo que vemos es algo así como un relato biográfico, cosa que en absoluto lo es. Es decir, en Nan Goldin si querés lo es, pero en Diane Arbus no lo es. Y esto es clave porque, digamos, yo puedo decir desde el blog, por ejemplo, en la sección de mi vida, yo hurgo en mi propia profundidad y mi propio dolor para hacer que otros se identifiquen. Pero si yo comparo mi sección, mi vida, con Diane Arbus no habla de ella, no explora su propio dolor.
Diane Arbus hace algo raro, colecciona imágenes dolorosas o teóricamente dolorosas o que ya de por sí son dolorosas. Digamos, y por eso se repite tanto, Jeff, lo de las fotos que pueden ser choqueantes, porque mirar estas fotos es doloroso, pero no solamente es doloroso por el sujeto, sino por cierta perversión en la repetición casi automática. Es decir, y esto de ver estas fotos, de ver esta muestra, el efecto de esta muestra, por eso me interesa tanto esta muestra en este contexto de Argentina, en donde no hace falta ir, digamos, el freak no es el freak sexual, sino que el freak es el homeless de la calle que mientras estamos en el restaurante va a comer su comida en el tacho de basura. Es decir, es muy interesante entonces ver el contexto en el cual Constantini está largando la bomba de Arbus, presentada por el señor del Metropolitan, en una sociedad en la cual tenemos nuestra propia disfuncionalidad y anormalidad frente a frente, cara a cara, todo el tiempo. Es decir, y esto es importante porque la muestra de Arbus en su repetitividad, es decir, está todo presentado como si fuera un bosque de imágenes chiquitas. En esa repetición, la muestra de Arbus es anestésica. Es decir, el efecto es adormecer la noción de la normalidad. Y esto no es algo ni democrático ni tolerante, sino que es algo muy conservador. Y sobre todo miremos de quién viene. Arbus siempre mira a estos sujetos desde afuera. Es decir, pensemos que estos sujetos son homeless. Es decir, no se acerca a darles de comer. Es decir, los mira desde afuera y con fascinación, con una fascinación distancia. No tiene intención de entrar en contacto, más allá de que para sacar la foto e irse. Digamos, siempre parece estar retratando algo distante y desconocido. ¿Pero desconocido para quién? Bueno, pensemos en el homeless de Recoleta. Desconocido para la señora de Recoleta que los mira con fascinación, pero no los quiere cerca. Entonces, digamos, ahí nos tenemos que ir a lo que dice Jeff, de que en realidad ella, porque la quiere presentar como una mujer que al final de su vida, o a los 40, decide tomar su vida en sus propias manos. Todo bien, pero digamos, Diane Arbus viene de una familia de clase media alta judía. Que la clase media alta judía neoyorquina o los Angelina es muy específica en términos de que se considera superior culturalmente a el resto y sobre todo tiene una relación muy específica con las minorías sexuales, porque el judaísmo ve a lo gay como no poder perpetuar el linaje de Abraham. Es decir, hay algo más fuerte que para el cristianismo en el judaísmo. Esto, digamos, es así. El judaísmo, si se quiere, es como la nobleza. Es decir, lo más importante es poner la semilla y que siga la línea. Cuando Arbus habla de su vida, quiero leerles este texto de Arbus. Esto es Arbus hablando. Dice, "One of the things I felt I suffered from as a kid was that I never felt adversity." Una de las cosas de las que sufrí de joven, de niña, es nunca sentir la adversidad, nunca sentir penurias. I was confined in a sense of unreality, and the sense of being immune was ludicrous, as it seems a painful one. Es decir, estuve confinada en una irrealidad, que es la burbuja de clase media alta, y mi sentido de la vida era de total inmunidad, y esto era doloroso y lúdico. Es decir, esta es la pobre niña rica que llega a los 40 y quiere investigar. Pero esto que sale a investigar Diane Arbus no es tolerancia social, sino que es turismo social. Es decir, Arbus sale a conocer la realidad con la seguridad que le da la cámara, que es un vidrio que se pone entre la realidad y ella. Por eso los retrata como shoppings, como si fueran objetos en un shopping.
Es muy interesante que además Argus comienza su carrera en la moda. Es decir, lo dice Jeff, el curador, no me acuerdo el apellido, lo dice Jeff. Y de alguna forma, Argus llega a un punto en su crisis de los 40 que dice fuck Vogue, y su modo de fuck Vogue es hacer exactamente lo opuesto. Es un poco, hay algo de reacción adolescente en la crisis de los 40. Es como que se dedica a la moda hasta los 40 y después de los 40 se dedica a los freaks. Es decir, es como que hay un reverso en donde no hay demasiada reflexión. Digamos, y acá llegamos a un tema que nos acerca a, por ejemplo, Benito Lara y Amalia Moedo, porque tiene que ver con hay algo de doble rechazo en Diane Arbus. Por un lado, la moralina judía del indignado, es decir, rechaza a el indignado, es decir, es la que acepta todo, pero acepta todo de lejos. Y lo otro es el rechazo moral al mundo del éxito. Pero, digamos, hasta ese momento ella trabaja para Vogue y para Seventeen. para Seventeen. Es decir, trabajaba para el mundo del éxito. Se cansa y da vuelta y rechaza el mundo del éxito, por lo menos estéticamente el mundo del éxito, y abraza la vida como fracaso, como antídoto de la vida en busca del éxito. Es decir, ya cansada de la vida en la moda, trata de transformar con la misma lógica su vida en la búsqueda del fracaso y transforma a sus sujetos en los sujetos que buscan el fracaso, pero ella desde el confort de su blancura, ¿no? de su comodidad. También la vida como freak show, como horror show. Como antídoto de la vida aburrida de la señora Paqueta. Entonces, acá hay una cosa que a mí me parece muy interesante de este freak show de Arbus, que es su infantilidad y su falta de honestidad y su antihumanismo. Por eso, cuando Jeff, el apellido, lo compara con Velázquez, tuve que reaccionar. Hasta la próxima.